A veces la vida se encarga de enseñarle a las personas que la soberbia siempre tiene un precio. Y tú lo sabes mejor que nadie. Porque lo viviste en carne propia. Nunca imaginaste que alguien tan cercano, alguien de tu propia familia, te miraría por encima del hombro, te juzgaría y se burlaría de ti, sin tener idea de quién eras en realidad, durante años. Aprendiste a moverte en silencio, a trabajar sin presumir, a construir tu imperio desde la sombra mientras todos pensaban que llevabas una vida simple, casi insignificante. Elegiste mantener tu verdadera identidad oculta. No por miedo, sino porque entendiste que el verdadero poder no necesita gritarse. El verdadero poder se demuestra con hechos. Pero jamás pensaste que tu propio cuñado sería capaz de menospreciarte, tanto que usaría cada reunión familiar como un escenario para humillarte, que se llenaría la boca presumiendo de su supuesto éxito, mientras te lanzaba miradas cargadas de desprecio, creyendo que eras solo una contadora freelance sin mayor relevancia. Y lo peor es que él no sabía que tú eras mucho más que eso. Que detrás de esa mujer que trabajaba desde casa, se escondía la directora ejecutiva de uno de los grupos empresariales más poderosos del país. Lo que él no sabía es que tú eras su nueva jefa, que desde hacía meses su empresa ya te pertenecía. Aguantaste, respiraste hondo y preferiste observar en silencio, porque aprendiste que la vida siempre se encarga de poner a cada quien en su lugar, y mientras él seguía pavoneándose frente a la familia, tú solo pensabas en el día que todo saldría a la luz, y créeme, ese día estaba mucho más cerca de lo que él podía imaginar. Ese almuerzo familiar fue el detonante, porque él no solo hizo comentarios hirientes, sino que cruzó todos los límites, se burló de ti delante de todos, cuestionó tu valor, tu inteligencia y hasta tu dignidad. Lo hizo con esa sonrisa arrogante, creyéndose intocable, creyéndose superior, pero lo que nunca sospechó es que la mujer a la que menospreciaba era la misma que tenía en sus manos la decisión más importante de su carrera, la misma que en unas horas cambiaría su vida para siempre, porque tú eras la dueña de su presente y de su futuro. Y, mientras él hablaba, tú sonreías por dentro, porque sabías que el juego apenas comenzaba, que la vida estaba a punto de darle la lección más dura que jamás había recibido. Y esa lección venía de ti. Porque si algo te enseñó la vida es que la humildad no se negocia. Ahora, acompáñame a revivir cómo todo sucedió. Cómo pasaste de ser la cuñada sin importancia a convertirte en la jefa que pondría en jaque su arrogancia. Porque esta no es solo una historia de trabajo. Es una historia de respeto, de dignidad y de justicia poética desde hace más de 10 años. Llevas una vida doble. Para el mundo, eres una simple contadora que trabaja desde casa haciendo proyectos pequeños y llevando cuentas de algunos clientes. Pero en realidad eres la directora ejecutiva de Altamira Holdings, uno de los conglomerados más poderosos y respetados del país. Un imperio que tú misma ayudaste a construir desde cero. Decidiste mantenerlo en secreto, especialmente frente a tu familia, porque aprendiste que, muchas veces, cuando las personas descubren tu verdadero poder, dejan de verte como persona y empiezan a verte como un objetivo. Tú preferiste que te vieran como una más, como alguien común. Así podías observar quién era real y quién no. Pero mantener ese secreto no siempre fue fácil, porque escuchar los comentarios de algunos familiares, las críticas, las burlas disimuladas, dolía, sobre todo cuando venían de alguien como Mauricio, tu cuñado. Ese hombre que siempre se creyó más listo, más exitoso, más todo, que nunca perdió la oportunidad de menospreciarte frente a los demás. Cada reunión familiar era una prueba de fuego, porque mientras los demás conversaban, reían o compartían historias, Mauricio siempre encontraba la manera de lanzarte alguna indirecta disfrazada de broma, siempre con esa sonrisa soberbia, dejando claro que para él, tu trabajo no era más que un hobby sin importancia. Él nunca se preguntó por qué nunca hablabas de tu trabajo, por qué nunca dabas detalles. Nunca sospechó que, detrás de esa aparente sencillez, se escondía una mujer con más poder del que jamás podría imaginar. Una mujer que, en silencio, controlaba empresas, contratos millonarios y cientos de empleados, y mientras él seguía presumiendo de su nueva promoción como gerente de proyectos en Constructora Andina, tú solo lo observabas. Lo escuchabas hablar con ese tono altivo, convencido de que por fin había alcanzado el éxito. Lo que él no sabía es que esa constructora ya te pertenecía desde hacía 6 meses, sí, 6 meses atrás. Altamira Holdings había adquirido el 100% de las acciones de Constructora Andina, en una operación completamente confidencial, una jugada estratégica que consolidaba a tu grupo empresarial como líder en el sector. Y claro, ni Mauricio, ni nadie en la familia tenía la menor idea. Lo irónico es que, mientras él celebraba su ascenso, tú ya tenías en tu escritorio su hoja de vida,
Sabías perfectamente cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades. Sabías que había llegado a ese puesto más por influencias que por méritos propios. Y aún así decidiste observar, darle la oportunidad de mostrarse tal cual era, porque si algo tenías claro es que las máscaras siempre quedan. Y no había mejor escenario para eso que una reunión familiar donde él, sin saberlo, estaba cavando su propia tumba profesional, porque mientras más hablaba, más se hundía, y tú solo esperabas el momento indicado. Y créeme, ese momento estaba a punto de llegar, porque la vida, que nunca falla, ya tenía preparada la escena perfecta. Una escena donde las cartas se pondrían sobre la mesa, y donde él descubriría, con los ojos llenos de pánico, que la mujer de la que se burlaba era, ni más ni menos, su nueva jefa. Ese domingo parecía uno más, la típica comida familiar, donde todos se reúnen a compartir, ponerse al día y fingir que todo está bien, aunque por dentro no lo esté. Desde que llegaste, sentiste ese ambiente cargado de falsas sonrisas y comentarios pasivo-agresivos que, para algunos, ya eran costumbre. Mauricio, como siempre, fue el primero en aparecer con su aire de superioridad, vestido con su nuevo traje. Entró al salón como si fuera el dueño del mundo. Saludó a todos con esa sonrisa prepotente, repartiendo abrazos y palmadas, mientras buscaba, con la mirada, el momento perfecto para dejar claro su nuevo estatus. Y no tardó en encontrarlo. Apenas te vio, lanzó esa mirada que conocías demasiado bien. Esa mezcla de desdén y condescendencia que tanto lo caracterizaba. Se acercó y, con tono burlón, soltó: ¿y tú sigues con tu trabajito desde casa? ¡Qué suerte no tener que lidiar con jefes ni oficinas, eh! Todos rieron menos tú, porque ya no te dolía. No después de tantos años escuchando lo mismo. Lo que él no sabía es que esa sería la última vez que se atrevería a menospreciarte, porque mientras él hablaba, tú solo pensabas en el lunes, en ese lunes que cambiaría su vida para siempre. Durante la comida, siguió presumiendo de su nuevo cargo como gerente de proyectos en Constructora Andina. Hablaba de sus supuestos logros, de cómo ahora estaba a cargo de un equipo enorme, de cómo su salario había dado un salto impresionante. Se notaba eufórico, como si el universo entero girara alrededor de su éxito, y claro, no podía faltar la comparación. Es que, algunos nacimos para ser líderes, y otros, bueno, para hacer lo que pueden desde su casita, soltó mirando directamente hacia ti, con esa risa sarcástica que le hervía en la garganta. Lo peor es que, varios en la mesa, rieron, porque el silencio cómplice también es una forma de traición, pero tú, en lugar de enojarte, respiraste hondo, porque sabías algo que ninguno en esa mesa sabía. Sabías que la empresa que tanto presumía era tuya, que el contrato que firmó al aceptar su nuevo cargo tenía tu firma, que su futuro profesional dependía de ti y solo de ti. Por dentro, te preguntabas cuántas veces más tendría que humillarte para sentirse mejor consigo mismo, porque no era solo contigo. Mauricio tenía esa necesidad constante de hacer sentir menos a los demás, de ponerse por encima como si su valor dependiera de aplastar a quienes consideraba más débiles. Y mientras lo escuchabas hablar, pensabas en lo irónico que era todo, porque él llevaba años tratando de demostrarle al mundo que era un hombre de éxito, mientras tú, sin decir una sola palabra, eras la mujer que decidía quién subía y quién caía. Una líder silenciosa, pero con más poder del que él podría soñar. Lo que él no imaginaba es que la cuenta regresiva ya había comenzado. Que ese almuerzo no era una reunión cualquiera. Era, sin saberlo, el preámbulo del mayor golpe de humildad que recibiría en toda su vida. Porque cuando llegara el lunes, la realidad se encargaría de poner cada pieza en su lugar. El lunes llegó más rápido de lo que Mauricio imaginaba. Se despertó temprano. Se vistió con su mejor traje y salió de casa rebosante de confianza. Ese era su gran día, su primer día oficial como gerente de proyectos en Constructora Andina. Caminaba por la calle como si fuera dueño del mundo, sin saber que estaba a punto de recibir la mayor lección de su vida. Mientras se dirigía a la oficina, ensayaba mentalmente los discursos que daría. Pensaba en cómo imponerse ante su equipo, en cómo demostrar autoridad desde el primer momento. Porque para él, ser líder era gritar más fuerte, hacerse temer, imponer su presencia. Creía que el respeto se ganaba desde la arrogancia. Cuando llegó al edificio, se quedó impresionado. La nueva sede de Constructora Andina era mucho más moderna de lo que esperaba. Lo que no sabía es que esas remodelaciones fueron parte de los cambios implementados tras la compra por parte de Altamira Holdings. Cambios que, irónicamente, tú habías aprobado personalmente. Entró con paso firme, saludando a la recepcionista con ese tono altivo que tanto lo caracterizaba. Buenos días. Soy el nuevo gerente de proyectos, Mauricio Gutiérrez. Por favor, anúnciame con la dirección. Ni siquiera imaginaba que la persona que estaba a punto de recibirlo era la misma a la que había humillado un día antes.
La recepcionista, con una sonrisa nerviosa, le indicó que subiera directamente al piso ejecutivo. Le dijo que habría una reunión de presentación con la directora general y todo el equipo de alta gerencia. Mauricio sonrió con satisfacción, creyendo que era su oportunidad para brillar, para demostrar de qué estaba hecho. Mientras subía en el ascensor, ajustaba su corbata y repasaba mentalmente su discurso. Voy a dejar claro, desde el primer día quien manda aquí, pensaba. No tenía la menor sospecha de que, detrás de esa puerta, no lo esperaba un simple comité de bienvenida. Lo esperaba la verdad, la más bruta y humillante verdad. Las puertas se abrieron y entró a la sala de juntas. Al principio, todo parecía normal. Varios directivos ya estaban sentados, revisando documentos, hasta que escuchó una voz firme, segura, que le heló la sangre. Una voz que conocía demasiado bien. Levantó la vista y ahí estabas tú, sentada en la cabecera de la mesa, con tu traje impecable, mirada serena y postura imponente, por unos segundos. Su mente no pudo procesarlo. Pensó que era una coincidencia, que tal vez estabas ahí como invitada, como asesora, como cualquier cosa, menos lo que realmente eras. Pero entonces, uno de los directivos te presentó formalmente, con ustedes. Nuestra directora ejecutiva Isabela Reyes. El rostro de Mauricio se desfiguró por completo. Pasó del orgullo a la incredulidad y de la incredulidad al pánico absoluto. Intentó disimular, pero su cuerpo lo traicionaba. La respiración se le aceleró, las manos le temblaban y un sudor frío le recorría la espalda. No podía creer lo que estaba viendo ni lo que estaba a punto de escuchar, porque en ese instante entendió todo. Entendió que la mujer de la que se había burlado durante años, la que había menospreciado delante de toda la familia, no solo tenía más poder del que jamás imaginó, sino que era, ni más ni menos, su nueva jefa. Y lo que venía a continuación sería la lección más dura que la vida le había dado jamás. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los directivos fijaban la mirada en ti, esperando tus palabras. Mauricio, en cambio, intentaba recomponerse. Trató de fingir que no pasaba nada. Pero su rostro lo delataba. El color se le fue de la cara, las manos le sudaban y el temblor. En su voz era evidente. Tú, con una serenidad imperturbable, te levantaste lentamente, rodeaste la mesa y te colocaste justo frente a él. Lo miraste directo a los ojos, con esa mezcla de firmeza y compasión que solo quienes conocen el verdadero poder pueden transmitir. No dijiste nada, porque sabías que, a veces, el silencio es el golpe más fuerte. Mientras Mauricio evitaba tu mirada, las imágenes del almuerzo del domingo se le agolpaban en la mente. Cada broma, cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio, ahora le pesaban como ladrillos en la conciencia. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies, que su mundo se derrumbaba. En cuestión de segundos, uno de los directivos rompió el silencio. Señor Gutiérrez, le damos la bienvenida oficialmente a Constructora Andina, ahora parte del grupo Altamira Holdings. Las palabras fueron como un martillazo. Su cerebro intentaba procesar lo que escuchaba. Sabía perfectamente qué significaba eso, y sobre todo, quién tenía la última palabra sobre su futuro. Tú tomaste la palabra con voz firme. Aquí valoramos el trabajo, la ética y el respeto. No importa de dónde vengas ni tu apellido. Lo que cuenta es la actitud, el compromiso y la capacidad de sumar al equipo. Cada palabra era una puñalada directa a su ego. Una sentencia que no necesitaba gritos, solo verdad. Mauricio apenas podía tragar saliva. Intentaba mantener la compostura, pero su cuerpo no le respondía. Miraba alrededor buscando algún rostro cómplice, alguna salida, alguna explicación lógica que lo librara de esa pesadilla, pero no la había, porque la realidad era contundente. La vida, por fin, le estaba cobrando cada una de sus arrogancias. Tú continuaste. Implacable pero serena, aquí no hay espacio para quienes menosprecian a los demás. Lo que importa es la capacidad de aportar, de colaborar, de crecer juntos. Hiciste una pausa, lo miraste a los ojos, y él bajó la cabeza. Ya no podía sostener tu mirada. Ya no era ese hombre altivo del domingo. Era solo un hombre derrotado por su propio reflejo. En ese momento, comprendió que no se trataba solo de un puesto de trabajo. Era una lección de vida. Una lección que le decía, sin palabras, que el respeto no se exige desde la soberbia, se gana desde la humildad. Que ningún cargo, ningún título y ningún salario justifica pisotear la dignidad de otros. Los directivos seguían en silencio, algunos intercambiando miradas cómplices, entendiendo perfectamente lo que estaba sucediendo, porque más allá de un protocolo corporativo, lo que ocurría ahí era una verdadera clase magistral de liderazgo femenino, de dignidad, de fuerza y de justicia emocional. Y mientras él seguía tratando de recomponerse, tú respiraste hondo. Cruzaste los brazos y lanzaste una última frase que retumbó en cada rincón de esa sala. Señor Gutiérrez, en unos minutos lo espero en mi oficina. Tenemos mucho de qué hablar.
Y con eso diste media vuelta y saliste, dejándolo ahí hundido en el peso de su propio orgullo. Cuando llegaste a tu oficina, cerraste la puerta y respiraste profundo. No porque te sintieras nerviosa, sino porque sabías que lo que estaba a punto de suceder marcaría un antes y un después en su vida. Porque a veces, la vida misma se encarga de que la verdad llegue aunque duela. Aunque incomode, Mauricio tardó unos minutos en tocar la puerta, y cuando finalmente lo hizo, su mano temblaba tanto que apenas pudo dar 2 golpes secos. Entró cabizbajo, con los hombros caídos, como si cada paso hacia tu escritorio fuera un metro más hacia su propia condena. Ya no quedaba ni rastro de aquel hombre altivo del domingo. Se sentó frente a ti, evitando mirarte. Respiraba agitado, tragaba saliva constantemente y no sabía ni por dónde empezar. La boca se le secaba, las palabras no le salían y el silencio se hacía cada vez más pesado. Más insoportable, más devastador, era el silencio del que comprende, por fin, el tamaño de su error. Tú lo miraste con calma. No necesitabas levantar la voz ni demostrar nada. Tu sola presencia bastaba. Dime, Mauricio, ¿sabes por qué estás aquí? Preguntaste con esa serenidad que es más letal que cualquier grito. Él tragó saliva. Balbuceó, pero no logró articular ni una sola palabra coherente. No hacía falta que respondiera, porque tú ya lo sabías todo. Sabías de su actitud prepotente, de su forma de tratar a los compañeros, de su historial de arrogancia disfrazada de liderazgo. Y lo peor, sabías que, si así era con su propia familia, no querías ni imaginar cómo trataba a quienes consideraba por debajo de él en la empresa. Esta empresa no es un lugar para soberbios. Aquí no importa tu apellido ni tu ego, ni tus títulos. Aquí importa la actitud, el trabajo en equipo y sobre todo el respeto, dijiste, mientras él bajaba aún más la cabeza, sintiendo como cada palabra tuya era un golpe directo a su orgullo, a su falsa superioridad. Por un momento pensaste en todo lo que habías aguantado, cada burla, cada mirada de desprecio, cada comentario malintencionado disfrazado de broma. Pensaste en cómo él nunca imaginó que la persona a la que humillaba era, en realidad, la dueña de su presente y de su futuro. Y ahora, por fin, lo sabía. Mauricio, con la voz quebrada, intentó balbucear una disculpa. Dijo algo como no sabía, yo nunca, pero sus palabras se perdían en el vacío. Se deshacían antes de llegar a ti, porque tú sabías que lo que intentaba no era disculparse, era salvarse, salvar lo poco que quedaba de su dignidad. Y entonces, soltaste la frase que lo desarmó por completo. No estoy aquí para humillarte, Mauricio. Estoy aquí para darte la oportunidad que tú nunca me diste, la oportunidad de demostrar quién eres, pero esta vez, con hechos, no con palabras. Su mirada se llenó de asombro, de vergüenza y de un miedo que jamás había sentido porque entendió, en ese instante, que la vida no siempre te destruye para castigarte, a veces te destruye para reconstruirte. Que las lecciones más duras son, también, las más necesarias. Y que estaba frente a la única persona que podía ofrecerle la redención, o sellar su caída definitiva por primera vez en su vida. Mauricio entendió lo que era sentirse verdaderamente pequeño. Sentarse frente a alguien que no necesitaba gritar, ni amenazar, ni humillar, para dejar claro quién tenía el control. Porque tu poder no venía del miedo, sino del respeto. De ese respeto que él nunca supo dar, pero que ahora anhelaba recibir. Lo miraste a los ojos, respiraste hondo y soltaste la frase que definiría su futuro. Aquí se trabaja con respeto, humildad y compromiso. Si no te ves capaz de cumplir eso, la puerta está ahí, puedes irte. Ahora mismo, sus ojos se abrieron como platos. Por un momento creyó que su carrera acababa allí, en esa oficina. Y por su propia soberbia, él tragó saliva, bajó la mirada y, con voz quebrada, soltó un susurro que jamás había pronunciado en su vida. Quiero quedarme, quiero aprender, quiero cambiar. Y por primera vez, fue sincero. ¿Por qué? Entendió que ese juego de apariencias, de títulos y de humillar para sentirse superior no lo llevaría a ningún lado. Tú lo miraste en silencio. Querías creerle, pero sabías que las palabras se las lleva el viento. Lo que realmente importa son los hechos. Está bien, Mauricio, a partir de hoy empezarás desde abajo, no desde el puesto, sino desde la actitud. Aquí no se lidera desde el ego, se lidera con el ejemplo. Él asintió, tembloroso, sintiendo como su mundo anterior se desmoronaba por completo, porque entendió que no era un castigo, era una oportunidad que, irónicamente, le estaba dando la misma mujer que había despreciado durante años, y eso le dolía más que cualquier despido. Te estaré observando, le dijiste con voz firme. Cada palabra, cada acción, cada decisión que tomes será evaluada, no para destruirte, sino para saber si realmente eres capaz de convertirte en el profesional que dices ser. Su rostro cambió, por primera vez. No había soberbia,
Solo vergüenza y una pequeña chispa de esperanza. Mauricio salió de tu oficina con el corazón en un puño. Sabía que todos en la empresa lo mirarían. Sabía que cada paso que diera sería observado, juzgado, analizado. Pero también sabía que, si lograba cambiar, no solo salvaría su empleo, sino que se salvaría a sí mismo. Y mientras lo veías marcharse, pensabas en lo irónico que es la vida. Porque durante años él creyó que el éxito se construía desde el ego, desde la arrogancia, desde aplastar a otros. Y hoy la vida le mostraba que el verdadero éxito es mucho más que un título. Es respeto, es humildad, es humanidad. Tu teléfono sonó. Eran otros directivos pidiéndote instrucciones sobre un nuevo proyecto. Volviste a tu rol de líder, de mujer poderosa. De esa jefa que no necesita aplastar a nadie para demostrar su lugar. Porque entendiste que la vida no te dio poder para vengarte, sino para enseñar, para inspirar y para transformar. Pero en el fondo sabías que esta historia no terminaba ahí, que lo que acababa de empezar no era una guerra, ni una venganza, sino un proceso. Un proceso donde Mauricio descubriría poco a poco que las verdaderas batallas son las que uno libra consigo mismo. Los primeros días fueron un auténtico calvario para Mauricio. No solo tuvo que enfrentarse a la mirada inquisitiva de sus compañeros, sino también al peso insoportable de su propio orgullo desmoronado. Cada paso por los pasillos, cada reunión, cada tarea, le recordaban que ya no era ese hombre altivo que se sentía por encima de todos. Se encontró con un equipo que, al contrario de lo que pensaba, no necesitaba un jefe que gritara, sino un líder que escuchara. Personas comprometidas, capaces, inteligentes, que llevaban años sosteniendo la empresa, mientras otros, como él, solo presumían cargos y títulos vacíos. Los primeros errores no tardaron en llegar, porque Mauricio nunca había trabajado de verdad en equipo. Estaba acostumbrado a imponer, a ordenar, a señalar, pero no a colaborar. No sabía pedir ayuda, no sabía delegar con respeto. No sabía escuchar. Y cada uno de esos defectos ahora le estallaba en la cara. Tú lo observabas a distancia, no desde el rencor, sino desde la esperanza, porque querías creer que era posible, que una persona puede cambiar y de verdad toca fondo. Pero también sabías que el cambio duele, que la transformación nunca es cómoda, que no hay redención, sin confrontarse con uno mismo. Poco a poco comenzó a entender que el liderazgo no se trata de ser el más fuerte, ni el más listo, ni el que más manda. Se trata de ser el que más sirve, el que más escucha, el que más acompaña. Y esa lección le costaba cada día una dosis enorme de humildad. Un día lo viste quedarse hasta tarde ayudando a un compañero con un proyecto que ni siquiera le correspondía. Lo viste dar las gracias, lo viste pedir disculpas, lo viste bajar la voz cuando antes la habría elevado. Y por primera vez sonreíste, no por satisfacción personal, sino porque entendiste que algo te estaba empezando a cambiar. Del Mauricio que antes presumía en las comidas familiares, ahora llegaba a casa en silencio, reflexivo, cansado, sí, pero no del trabajo, sino de la batalla interna que libraba consigo mismo, porque empezó a entender que su verdadero enemigo nunca fuiste tú, era él, su ego, su soberbia, su necesidad constante de validación. Las reuniones con él empezaron a ser distintas. Ya no entraba con eris de superioridad, entraba con cuaderno en mano, dispuesto a escuchar, a aprender, a corregir. A veces balbuceaba disculpas encubiertas en comentarios, como, creo que subestimé muchas cosas antes. Y tú, con esa mirada firme, asentías en silencio. La transformación no era inmediata. Había días en que recaía, en que su viejo yo intentaba resurgir. Pero algo dentro de él ya no era igual, porque cuando uno ve su propio reflejo, ya no puede desverlo. Cuando uno entiende el daño que ha causado, ya no puede vivir igual. Y mientras lo observabas, te quedó más claro que nunca que a veces la vida no te humilla para destruirte, sino para despertarte, para que entiendas que el verdadero poder no está en la posición que ocupas, sino en cómo eliges tratar a los demás desde ese lugar. Pasaron las semanas y lo que parecía imposible empezó a convertirse en realidad. Mauricio, aquel hombre que un día creyó que el respeto se imponía desde el ego, empezó a comprender que el respeto verdadero solo se gana desde la humildad y el trabajo genuino. Sus compañeros, que al principio lo miraban con recelo y desconfianza, comenzaron poco a poco a abrirle las puertas. Ya no lo veían como el gerente arrogante que llegó creyéndose superior, sino como alguien que, con esfuerzo y constancia, estaba intentando realmente ser mejor. El cambio era visible. Empezó a involucrarse de verdad en los proyectos, a reconocer los logros de los demás, a pedir ayuda cuando no sabía algo. Cosas que antes, en su antiguo mundo mental, habría considerado una muestra de debilidad, hoy entendía que eran, en realidad, señales de fortaleza. Incluso tú, desde tu oficina,
Notabas la diferencia. Ya no llegaban quejas sobre su trato, ni comentarios sobre su arrogancia. Lo que empezaba a llegar eran felicitaciones por su disposición, por su actitud, por su capacidad para aprender y adaptarse. Y eso te confirmaba que la lección estaba funcionando. Un día cualquiera, en una reunión interna, uno de los directivos comentó: «Señora Reyes, quiero destacar la evolución del señor Gutiérrez. Ha demostrado un cambio ejemplar». Esas palabras resonaron fuerte, no solo en la sala, sino dentro de ti, porque sabías que, detrás de ese cambio, había dolor, había confrontación. Y, sobre todo, había transformación real. Mauricio también comenzó a cambiar fuera del trabajo. Las reuniones familiares ya no eran iguales. Ya no llegaba presumiendo. Ya no buscaba humillar a nadie. Llegaba en silencio, con otra energía, más humana, más presente. Y las mismas personas que antes se reían de sus bromas pesadas, ahora lo miraban sorprendidos, sin entender del todo qué le había pasado. Incluso su relación contigo, fuera del entorno laboral, comenzó a transformarse. Ya no había tensión, ni miradas desafiantes, ni comentarios sarcásticos. Ahora, cuando te veía, había respeto. Un respeto que no nacía del miedo ni del poder, sino de la profunda comprensión de que te había subestimado, de que se había equivocado y mucho. Y aunque nunca pidió perdón con palabras exactas, sus actos hablaban por él, porque entendiste que las disculpas más sinceras no siempre vienen en forma de frases, sino en forma de cambios, en forma de decisiones, de actitudes y de la manera en que uno elige reconstruir lo que un día rompió. No fue un proceso fácil. Hubo caídas, hubo retrocesos, hubo días donde el viejo Mauricio parecía querer volver, pero cada vez que eso pasaba, él mismo se daba cuenta y corregía. Y eso era más valioso que cualquier discurso vacío que hubiera podido dar antes. Y mientras lo veías avanzar en ese camino, comprendías que no solo él había cambiado, tú también, porque entendiste que el verdadero poder no está en hacer pagar a los demás, sino en convertirte en el espejo que les permite ver quiénes son y quiénes podrían llegar a ser si deciden cambiar. Mauricio ya no era el mismo hombre. Lo veías caminar por los pasillos con otro aire, no de soberbia, sino de dignidad. Una dignidad que antes confundía con superioridad, pero que ahora entendía que venía del trabajo honesto, del respeto mutuo y de la capacidad de reconocer los propios errores. Se convirtió en un líder diferente. Ya no necesitaba imponerse, ni levantar la voz, ni jugar al poderoso. Ahora lideraba desde la empatía. Escuchaba, apoyaba, proponía, y cuando se equivocaba, lo admitía sin miedo, porque había entendido que admitir un error no te hace débil, te hace humano. Tú lo observabas desde la distancia, en silencio, viendo cómo cada decisión suya era un reflejo de la transformación que había iniciado aquel lunes. Porque la vida lo había puesto frente al espejo y, aunque dolió, eligió no romper ese reflejo, sino reconstruirlo. Un día, durante una junta general, se levantó y tomó la palabra. Todos esperaban el típico discurso cargado de cifras, de metas, de estrategias, pero él hizo algo que dejó a todos en silencio. Miró a cada uno y dijo: «Aprendí que los títulos no hacen al líder, lo hacen las personas con las que caminas cada día». Sus palabras no fueron solo un discurso, fueron un acto de redención. Un acto de humildad que resonó fuerte entre todos los presentes. Y tú, desde tu silla, con los brazos cruzados, asentiste, con una sonrisa serena, porque entendías que la verdadera transformación no necesita gritarse. Se nota, se siente. Las cifras de su departamento mejoraron. Los proyectos avanzaban con más fluidez. El ambiente laboral se volvió más ligero, más colaborativo, más humano. Lo que antes era tensión constante, ahora era motivación. Porque cuando alguien cambia, todo su entorno cambia con él. Las reuniones familiares también dejaron de ser ese campo de batalla disfrazado de convivencia. Mauricio ya no llegaba a presumir, ni a compararse, ni a buscar validación. Llegaba en silencio, ayudaba, escuchaba y, sobre todo, respetaba. Ya no había necesidad de demostrar nada, porque cuando uno sabe quién es, no necesita probarlo a nadie. Y aunque muchos en la familia nunca supieron realmente lo que había pasado dentro de la empresa, tú y él sabían la verdad. Sabían que lo que ocurrió no fue una venganza, sino una lección de vida. Una lección que la vida le dio a través de ti, a través de tu silencio, de tu liderazgo y de tu dignidad. Un día, mientras ambos coincidían en la cafetería de la empresa, él se acercó, te miró a los ojos y, con una voz mucho más serena y humilde que nunca, te dijo: «Gracias». No hubo más palabras. No hicieron falta, porque en ese gracias estaba todo. El reconocimiento, la disculpa y la promesa de no volver a ser quien fue. Y mientras lo veías marcharse, entendías algo profundo: la vida siempre devuelve lo que das. Si siembras soberbia, cosechas caída.
Pero si, en medio del orgullo derrumbado, decides sembrar humildad, lo que cosechas es crecimiento. Es respeto y es verdadero éxito hoy, mirando hacia atrás. Entiendes que esta historia nunca fue sobre venganza, no fue sobre demostrar quién tenía más poder, sino sobre recordar que el verdadero poder no está en aplastar a otros, sino en ayudarles a levantarse, porque el liderazgo real no necesita gritar. Solo necesita ser ejemplo. Aprendiste que la vida tiene una forma magistral de enseñarle a cada uno lo que necesita aprender. A algunos les enseña desde el amor, a otros desde el dolor, y a otros, como Mauricio, desde el impacto brutal de verse enfrentados a la consecuencia de su propio ego. También entendiste que el respeto no se exige desde la arrogancia, ni desde los títulos, ni desde las posiciones. El respeto se gana con coherencia, con humildad y con la capacidad de mirar a los demás no desde arriba, sino desde el mismo nivel, como iguales. Y mientras observabas la evolución de Mauricio, comprendiste algo más profundo todavía. A veces, la vida te pone en posiciones de poder no para que hagas pagar a quienes te humillaron, sino para que te conviertas en la lección que ellos necesitaban. Porque no hay maestro más contundente que la realidad misma. Hoy, él es otro hombre. No porque tú lo hayas destruido, sino porque tú le mostraste un espejo que jamás había querido mirar. Y en ese espejo vio sus propias grietas, sus carencias, su falsa superioridad y también su capacidad de cambiar, de ser mejor, de reconstruirse. Y tú también te llevas tu propia lección. Porque te diste cuenta de que el éxito no es lo que aparentas, ni lo que gritas, ni lo que presumes. El éxito real es poder caminar con la frente en alto, sabiendo que nunca necesitaste humillar a nadie para llegar donde estás. A partir de hoy, cada vez que alguien te mire por encima del hombro, recordarás que la vida siempre da vueltas. Que quien hoy te subestima, mañana puede descubrir que tú eres la llave de su propio destino, porque la vida no olvida. Solo observa y espera el momento perfecto para girar la rueda del karma. Y a ti, que escuchas esta historia, te pregunto, ¿cuántas veces has permitido que te hagan sentir menos? ¿Cuántas veces has escondido tu valor solo para encajar, para no incomodar, para no despertar envidias? Tal vez sea hora de recordar quién eres, y de que el mundo lo sepa también. Nunca olvides esto, tu valor no depende de quién te reconoce, sino de quién eres cuando nadie te ve, porque el respeto no se impone, se gana. Y cuando tú lo entiendes, el mundo entero se encarga de recordárselo a quien sea necesario, porque sí, la vida siempre pone a cada uno exactamente donde le corresponde.